Primero Castañer, él es viceministro de Gobierno del gobierno de Guillermo Lasso. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Una coyuntura política muy compleja se ha abierto en el país. Por una parte, por la devolución del proyecto de ley creando oportunidades que ha dejado en alternativas, todas ellas complejas, al gobierno. Según hemos informado en esta mañana, y la intención, o está entre las posibilidades, de que se intente aprobar esta ley a través del Ministerio de la Ley, citando declaraciones de Marcos Miranda, el subsecretario jurídico de la Presidencia. Diario El Universo así lo afirma. La posibilidad de mecanismos de democracia directa, entre ellos la muerte cruzada, están también abiertos, y otro sería un diálogo amplio y sincero que proponen diversos sectores, que abra la posibilidad de un proyecto o varios proyectos de ley consensuados con sectores opositores al gobierno. Mientras tanto, una sombra de algo mucho más grave se cierne como amenaza contra el gobierno y contra el país, cuando en la Asamblea se dan los primeros pasos para una investigación que podría transitar a un juicio político en contra del presidente de la República por los Pandora Papers. Quisiéramos conocer cómo se está evaluando esta situación desde el gobierno nacional. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a usted, Gustavo, a Rosano. Un gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, en el primer tema, el presidente de la República cumplió lo que manda la ley, lo que manda la Constitución, de presentar un proyecto de ley económico urgente para que sea tratado en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, un Consejo de Administración de la legislatura, esta palabra es clave, un consejo administrativo que solo tiene que ver requisitos de forma, tomó la decisión de ver qué es positivo, qué es negativo, qué reformas valen, no valen la pena, qué es constitucional, qué es inconstitucional, y decidió no calificar ese proyecto de ley, decidió no abrir la posibilidad de debatirlo, de que se abra un proceso parlamentario de comparecencias de comisiones generales, en donde vayan diferentes actores sociales, en donde los legisladores, como representantes del pueblo ecuatoriano, puedan incluso, ¿por qué no?, presentar mejoras al proyecto de ley. Y eso ha causado que el plan de desarrollo presentado en la Asamblea Nacional, el proyecto de desarrollo presentado en la Asamblea Nacional, sea bloqueado, no se permita ese debate. Será el presidente de la República quien en los próximos días dará una postura oficial sobre el futuro de la ley de creación de oportunidades, pero queremos ser claros que insistiremos, como lo dijo él hace unas semanas atrás, en esta batalla democrática, para que esa ley beneficie a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal. El hecho de que la Asamblea Nacional no esté conformada tal vez por una gran mayoría legislativa por parte del gobierno, ningún grupo político tiene mayoría legislativa, ha provocado que estas posturas políticas pongan por encima temas que pueden ser importantes pero no prioritarios, ¿no? En el caso de la investigación que usted menciona sobre los Pandora Papers, el presidente de la República ha sido claro y transparente en su vida pública y privada, está dispuesto a que se haga cualquier tipo de investigación, cualquier análisis. Vea, incluso, Gustavo, le impugnaron a él la candidatura en su tiempo, diciendo que tenía cuentas en paraísos fiscales, algo que fue desechado por el Consejo Electoral. Él fue calificado, participó en las elecciones, cumpliendo lo que manda la ley de la consulta popular de febrero del 2017, pero más allá de eso, mire cómo actúa la Asamblea, y me recuerdo cómo alguna vez actuó el gobierno del expresidente Correa. En el 2007, ellos crearon una comisión para investigar el feriado bancario, y como no les gustó los resultados de la comisión, le deslegitimaron y hasta se peleó de los miembros de esa comisión. Entonces aquí, como no les gusta la comisión de fiscalización, mandan a otra comisión
que esperemos haga un trabajo objetivo, responsable, y que al final del día demuestre con claridad que el presidente de la República, repito, ha tenido transparencia ejemplar en la vida pública y privada, más aún cuando nosotros, todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, para ingresar a servir al servicio público, presentamos una declaración en Contraloría General del Estado de nuestro patrimonio, de nuestras cuentas, de nuestros movimientos, para que sea de libre acceso y de control de todas las entidades que tienen que hacer un seguimiento sobre el tema. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Yo quisiera retomar el punto de la ley creando oportunidades y quisiera conocer de usted si es que efectivamente se está barajando por parte del gobierno nacional. Le escuchamos a la ministra Alexandra Vela esta posibilidad de que efectivamente la propuesta creando oportunidades entre por el Ministerio de la Ley. Nos preguntamos si efectivamente este sería el camino democrático. Quizás esto podría provocar otro entrampamiento. Hemos podido dialogar en este mismo espacio con varios constitucionalistas y la gran mayoría manifiesta que el Consejo de Administración de la Legislatura es competente, es un órgano dentro de la Asamblea competente para negar el proyecto y que por lo tanto ya no estarían corriendo estos 30 días que al parecer es la esperanza de algún sector del gobierno para que este proyecto pueda entrar, pueda pasar, como decimos, por el Ministerio de la Ley, pero esto generaría otras circunstancias y quizás agravaría la conflictividad social respecto de un camino que, como habíamos dicho, quizás no es el más democrático, y la propuesta que más se baraja, la que la mayoría de sectores recomienda, propone y sugiere al gobierno, es que efectivamente se recapacite en la forma en la que se construyó esta propuesta y que pueda hacer cambios del Ejecutivo y volver a remitir a la Asamblea Nacional. Usted nos decía que probablemente el presidente en los próximos días nos daría a conocer el futuro de esta ley, pero ¿hacia dónde apunta la posibilidad que estaría barajando en este sentido el gobierno? Se están analizando todos los caminos, no se descarta absolutamente nada. Esto es un análisis jurídico sobre este tema, y puntualizando nuevamente en el tema del Consejo Administrativo de la Legislatura. Mire, el expresidente Lenín Moreno presentó un proyecto de ley económica urgente. Recuerdo cuando yo era legislador, no era miembro yo del CAL, pero por ejemplo presentó sin números de artículos. Al presentar sin números de artículos hay un error de forma que tiene que ser corregido. Aquí lo que se manda a corregir es la constitucionalidad del proyecto de ley. Es decir, ellos van más allá, tomándose atribuciones de hacer ya un análisis constitucional del proyecto de ley. Entonces, eso lo tiene que definir los legisladores, tiene que definirlo el Pleno de la Asamblea, tenía que debatirse. Entonces, le repito, no se descarta ninguna posibilidad, se está analizando todos los temas. Será el presidente, yo por responsabilidad no soy la persona que debo anunciar este tema, el presidente de la República será quien lo anuncie, pero insistiremos nosotros en esta ley de creación de oportunidades. La ley, la Constitución le dan 13 atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional, y en ninguno de ellos dice bloquear el debate de una ley presentada por el presidente de la República. Las funciones son legislar, son fiscalizar y no entorpecer este debate. Está además insistir, ingeniero Castañer, en el sentido de que cualquiera de estas dos alternativas genera un altísimo riesgo para el gobierno. Hay criterios jurídicos de constitucionalistas, como lo ha señalado Rosana, de que no solamente podría ser esto inadecuado desde un punto de vista político, sino sobre todo generaría una situación favorable para una eventual destitución inmediata del presidente de la República por desacato. Me refiero a la alternativa de que ingrese la ley o esta propuesta por el Ministerio de la Ley.
Y el otro tema de la muerte cruzada también es una alternativa con resultados impredecibles. Quedaría esa tercera vía del diálogo. ¿Cómo la consideran ustedes? El diálogo es una herramienta inagotable en un sistema democrático. El gobierno no ha cerrado el diálogo con absolutamente nadie. Mire, llegamos a la semana número 12 de trabajo con los transportistas del país. Nos hemos reunido con diferentes sectores, con la CONAIE, ayer con la FENOCIN, con diferentes representantes. Ha estado el Frente Unitario de Trabajadores también reunido. Y puede que no haya consensos en algunos temas, puede que en la democracia discrepemos en algunos temas, y por ejemplo en el ejercicio, vuelvo a tomar de los transportistas, en lo que no hay consenso se ha trabajado en una mesa, incluso técnica, no solo política, para llegar a consensos sobre los temas que afectan, en este caso, a los costos operativos del transporte. Ayer con la FENOCIN, en temas que a ellos les interesaban, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador, se ha armado la posibilidad de 6 mesas técnicas en algunos puntos que son importantes, especialmente para el sector rural, con los sectores políticos abiertos a dialogar. Pero mire, cuando existen 3 proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República en la Asamblea, y ninguno de ellos ha sido tratado, ni debatido, ni con la celeridad, ni con la urgencia que merece, por ejemplo, las reformas a la Ley de Educación Superior, que afecta a miles de estudiantes y que podría beneficiar a miles de estudiantes que necesitan una oportunidad para ingresar a las universidades. Eso es lo que nos preocupa, cuando hay agendas políticas antes que las agendas del país, cuando hay posiciones radicales, no hay posiciones sensatas que no permiten sentarnos en una mesa, y hay, como se dice, un portazo antes de sentarse a dialogar. Entonces, eso es lo que está afectando, y esperemos que lo que ha mencionado el presidente, esa sensibilidad y ese patriotismo de los representantes del pueblo ecuatoriano plasmados en la Asamblea Nacional, para por lo menos que permitan el debate de esta ley que con derecho constitucional y legal lo presentó el presidente de la República. Hay críticas que tocan directamente al ministerio al cual usted se pertenece, ingeniero Castañer, lo decimos con todo el respeto, simplemente repetimos lo que escuchamos a algunos analistas. Dicen que al gobierno le falta gente con experiencia reciente en política, que hay deficiencia de los operadores, que no es la primera vez que un gobierno no cuenta con los votos de una asamblea o cuenta con un bloque muy pequeño como lo hace, creo. Pero que por otra parte, cuando se abren estas posibilidades de diálogo, ya sean mesas, reuniones como la de la CONAIE, en realidad el gobierno lo que hace es poner varas demasiado altas que no permiten una negociación. Mire, le digo con propiedad en este sentido, porque soy parte del Ministerio de Gobierno, el cual está dirigido por la ministra Alexandra Vela. La apertura y el trabajo ha sido en acuerdos programáticos, ha sido en acuerdos que pongan más que el interés de tal o cual sector, más que el interés del gobierno sobre algún tema, el interés de la mayoría de los ecuatorianos. Con los transportistas, por ejemplo, cuando nos sentamos y hubo casi 5 decenas de pedidos, hubo 15 representantes de las diferentes federaciones, lleguemos a 4 o 5 puntos que sean manejables, nombren ustedes 3 representantes, nombraron 5 y establezcamos mesas de trabajo, y ya fue entregado un preacuerdo que está en manos de ellos, y esperemos que en los próximos días se firme ese acuerdo. Así se ha trabajado, con diferencias. No ha habido a veces acuerdos, pero al final del día, repito, no para beneficiar a los transportistas ni al gobierno, para beneficiar
a la gran mayoría de usuarios del transporte público para no afectar el precio de los pasajes, el precio de los fletes del transporte pesado, para no afectar el precio de los productos. Así ha sido el trabajo. Y con los sectores políticos hemos planteado lo mismo. Ingeniero llegar a Castañer, acuerdos programáticos. en este contexto, ¿cómo queda la situación con el sector indígena luego de la reunión mantenida con la CONAIE? Le escuchamos al señor Issa. Podríamos entender que hay el anuncio por parte del gobierno nacional de no ceder en algunos de los aspectos, entre ellos el tema precisamente de los combustibles, que se solicitaba que se congele el precio de los combustibles, pero a la final lo que nos preocupa como pueblo ecuatoriano es que un diálogo sin que se llegue a acuerdos, un diálogo de sordos, un diálogo en el que no se ceda posiciones tanto del un lado como del otro lado, simplemente es un diálogo infructuoso que no trae ningún beneficio al país. ¿Cómo se va a avanzar por parte del gobierno nacional en este acercamiento con la CONAIE? Se les hizo la propuesta al final de la reunión, que casi duró 3 horas, de establecer estas mesas de trabajo en los puntos que no había coincidencia. Se quedó 4 puntos, que fueron el tema de los combustibles, el tema de la extracción minera, el tema de la moratoria a los créditos y el tema de las deudas con el IES y con los GATS. Estamos esperando la respuesta de ellos. Nosotros mantenemos esa predisposición al diálogo. Ayer, por ejemplo, con la FENOCIN se abrieron la posibilidad de tener estas mesas, y ahí, por ejemplo, ellos pidieron incluir el tema de las deudas que tienen los sectores de la agricultura y sectores rurales con Ban Ecuador, la apertura de las escuelas unidocentes, algunos otros temas que se va a empezar a trabajar, pero es importante que haya esa predisposición. Y repito, las posiciones radicales no van a llegar a buen camino, o esa posición de condicionamos que se congelen los combustibles para poder ver los otros temas que le aquejan al país. Esos condicionamientos y esas amenazas tampoco son un buen ejercicio en el tema de diálogo. Y lo importante también aquí no es solo pedir. ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué propuestas frente a este tema? Por ejemplo, de los subsidios de los combustibles, que durante 47 años ha sido distorsionado, ha favorecido a quien tiene y a quien no tiene, ha hecho que todos los ecuatorianos paguemos esos subsidios, que ese dinero haga que tengamos menos obra pública, menos obra social, y que ahora sí estamos buscando una salida que esperemos sea la adecuada, con estas mesas de trabajo con los transportistas en el tema focalización, en el tema compensación, para no afectar a los beneficiarios de transporte público y al transporte de productos en el transporte pesado, interprovincial, intracantonal, al transporte estudiantil, al transporte turístico, quienes veían golpeados sus precios operativos con la subida de los combustibles. ¿Cómo ve, por otra parte, usted, ingeniero Castañer, ese otro escenario de utilizar mecanismos de democracia directa, ya sea la muerte cruzada o una eventual consulta popular? ¿Qué posibilidades tendría el gobierno de no sucumbir en ese intento y de lograr el otro objetivo de cambiar a un escenario político más favorable? Mire, la Constitución permite estos mecanismos de consulta popular, de poner en consideración el pueblo ecuatoriano las decisiones en donde no hay consensos. Lo han utilizado varios presidentes, no tenemos por qué asustarnos, diría yo, de la posibilidad de una consulta popular sobre los temas en donde, repito, el presidente de la República considera que debe ser la gran mayoría de ecuatorianos quien tome la decisión. Son mecanismos que están en la Constitución y que están en la ley y que pueden ser utilizados cuando el presidente lo crea conveniente.
En algún momento, ingeniero Castañer, le escuchamos decir al presidente y algunos sectores del gobierno de que la consulta va porque va, incluso se anunciaba que podía ser en este mismo año. Me parece que en algún diálogo anterior que mantuvimos con usted decía que es una posibilidad cierta, pero que asimismo el presidente sería quien haga los anuncios. En este nuevo contexto, ¿eso ha cambiado? ¿Todavía se baraja la posibilidad de que la consulta sea en este año? Así es, no se descarta ninguna posibilidad, se está trabajando en este escenario de coyuntura política, en el escenario de ver todas las vías legales, los plazos, los tiempos, y también de ver qué es pertinente, ¿no? Si es que se demora un poco más, si es que el presidente de la República considera que se debe convocar, y ya digo, es un mecanismo legal, constitucional, que puede ponerse en consideración del pueblo ecuatoriano cuando se requiera. En términos de apoyos locales, ingeniero Castañer, en esta zona del país, que usted la conoce también, se requieren también apoyos locales, y aquí en la provincia de La Suay hay preocupaciones muy serias con respecto a políticas del gobierno. Nos referimos en el tema de vialidad, por ejemplo. La semana pasada tuvimos una entrevista a fondo con el señor ministro de Transportes y Obras Públicas y quedó clarísimo, lo único que hay son soluciones, parches puntuales en la pésima vialidad del austroecuatoriano. No se alimenta de ninguna manera esperanzas de que en el corto o mediano plazo la situación pueda cambiar. El tema de minería y agua es otro de los puntos críticos, y también con las declaraciones de diversos funcionarios es evidente la voluntad política del gobierno de seguir adelante con polémicos proyectos mineros en esta provincia, pretendiendo pasar por encima la voluntad expresada incluso en consultas populares por los habitantes de esta zona. En el tema de inversión de obra pública, Gustavo, miren, el proyecto de ley creación de oportunidades toma un eje que es la atracción de inversiones, y allí se habla de la creación de la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas, de la posibilidad de que se genere un escenario, no el engorroso que tenemos actualmente, de que para llegar a una alianza público-privada tiene que esperarse informes jurídicos de 6, 8 meses, si es viable, si no es viable, y al final del día a veces se diluye y no se realiza la obra. Se necesita tener la posibilidad de invertir en el país no tiene actualmente la liquidez para realizar grandes obras, y en ese sentido la atracción de inversiones tiene que ser con un escenario de seguridad jurídica y de que esas inversiones puedan tener beneficio ganar-ganar. Es decir, si una empresa viene e invierte en el país y hace una obra, pueda servirle a la ciudadanía esa obra, pero también la empresa con su justo derecho y como contratista pueda tener su ganancia. Esperemos que ese escenario se dé para generar esas inversiones de alianzas público-privadas, especialmente en el tema de vialidad, que tanto necesita el país, en obras que el presidente de la República las quiere realizar, tiene la voluntad de realizarlas, pero se necesita ese escenario de inversión. Y en el tema minero, mire los gravísimos problemas que se dan en el país frente al tema de minería irresponsable, ilegal, de afectación al ambiente, son cuando estos no son manejados adecuadamente, y no debemos nosotros satanizar, diría yo, la posibilidad de que se dé un escenario de inversión minera. Existen países del mundo que manejan muy bien la minería de manera responsable y que les generan ingresos importantes y beneficio a las comunidades, incluso que trabajan con indemnizaciones, con compensaciones y trabajo, pero manejado de manera adecuada, no de manera ilegal, de manera que contaminan las fuentes de agua, que utilizan explosivos ilegales, que manejan combustible de contrabando e incluso no tributan al Estado. El presidente Lasso, cuando candidato, perdóname la interrupción, señaló muy claro, lo tenemos aquí en nuestros archivos,
de que jamás se amenazarán fuentes de agua con los proyectos mineros dentro de su gobierno. Además, llegó a señalar que no permitirá proyectos mineros por encima de una cota de 2.800 metros, pero lo que conocemos hasta ahora es que Quimsacocha sigue adelante. Efectivamente, el presidente de la República, dentro de estos 5 ejes que ha presentado en su plan de creación de oportunidades, en su plan de desarrollo al 2025, toca la transición ecológica y el proteger 265.000 hectáreas de captación hídrica, ¿no? Y eso se mantiene, esta captación, esta concesión, estas concesiones que se han dado en el tema de captaciones hídricas tienen que ser analizadas y no han sido dadas en este gobierno. Pero para eso es gobierno, las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar y tienen que cambiar en tanto en cuanto también esto no represente un tema que vaya en contra de la ley y la Constitución. Aquí hubo una entrega de una concesión y habría que revisar las condiciones que fue dada esa concesión, y el presidente ha sido claro y también habló también con la CONAIE este tema de respetar la consulta previa e informada a las comunidades sobre temas, en este caso, de minería. Bien, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Tenemos a otro invitado en espera. Queremos agradecerle mucho. Dejarle unas palabras finales antes del cierre, ingeniero Castañer. Agradecerles a ustedes por esta posibilidad de dialogar esta mañana y resaltar que en un escenario de gobernabilidad no solo las responsabilidades del gobierno, sino de todos los sectores, ¿no? Sectores sociales, sectores políticos, sectores de la sociedad civil, para lograr consensos mínimos y lograr vías de desarrollo, reactivación económica que tanto se necesita y generación de empleo en el país. Un gran abrazo y un lindo día. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. El ingeniero Homero Castañer es viceministro de Guillermo Lasso en el Ministerio de Gobierno. Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.